Me dirijo a ustedes, integrantes de Artículo 19. Nos conocemos ya desde hace tiempo, desde hace por lo menos 24 años, en donde hemos tenido diferencias y coincidencias, siempre sobre la base de que nadie, ni ustedes ni nosotros, nos podemos abrogar la última palabra para definir el estado actual de la cuestión en el ejercicio de la libertad de expresión, sino simplemente como entidades que intentamos concurrir a efectos de vigilar, de opinar, de observar sobre ese derecho fundamental como lo es el de informar y el de opinar. A lo largo de esos años hemos tenido coincidencias muy importantes. Recuerdo dos fundamentales. Empezando el siglo, la coincidencia clave de que los monopolios televisivos significaban con mucho un acotamiento serio a la libertad de expresión. Por fortuna, el propio desarrollo de la ley, la participación de otros actores y además también el surgimiento de las plataformas digitales fueron atenuando, y esta parece ser una ruta irreversible, este control de la información. Otra de nuestras coincidencias tuvieron que ver con la necesaria independencia de los medios de comunicación públicos. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, ustedes no se han pronunciado al respecto de este muy grave deterioro del sistema de comunicación e información alternativa a los medios de comunicación privados, a pesar de que esto ha significado un desastre de tal manera que, sin lugar a dudas, se trata ahora, cuando hablamos de los medios públicos, de una estructura oficialista de propaganda del gobierno actual. Otra coincidencia que tuvimos fue, ustedes recuerdan muy bien, entre 2004 y 2008, cuando se abrieron paso las expectativas de las radios comunitarias en nuestro país, cuya actividad entonces era ignorada, por decirlo menos, y en varias ocasiones incluso criminalizada. Por fortuna, además, yo en lo personal y etcétera también participamos de la redacción de los primeros permisos para las radios comunitarias, y ese, sin lugar a dudas, es un enorme logro. Entre las diferencias que hemos tenido, que no son pocas, también recordamos cuando, años después, nosotros aludíamos a la situación de violencia que privaba ya en aquel entonces en Veracruz, con el entonces gobernador, que se mostraba implacable con el periodismo. Me refiero, claro está, a Javier Duarte. Otra de nuestras diferencias enormes es el recuento de las víctimas de los medios de comunicación durante el periodo sexenal de Andrés Manuel López Obrador. Tengo frente a mí los datos de ustedes y los datos de la revista etcétera, y desde luego una explicación muy clara de cuáles son las razones de esas diferencias. Según ustedes, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 47 profesionales de la comunicación fallecidos. Según nosotros, 80. Como sea, se trata de cifras descomunales como las que nunca habíamos visto en la historia. Y la diferencia de tantos comunicadores tiene que ver con que ustedes, no a todos, les confirieron el hecho de ser periodistas, y no a todos les confirieron el hecho de haber fallecido en el entorno de sus propias funciones. Para nosotros, periodistas, sin lugar a dudas, son quienes en el ámbito de las radios comunitarias, consecuentes nosotros desde 2004 hasta 20 años, poco más después,
para señalar que ellos también son profesionales de la comunicación, igual que quienes confeccionan en distintos portales informativos la información. Y ahora tenemos una diferencia igualmente central. Mientras en el país priva una enorme violencia en contra de los periodistas y los opinadores, ustedes han guardado silencio. Nunca, como en la historia reciente, ha ocurrido ataques desde el poder mismo a la libertad de expresión, como los que lanzó Andrés Manuel López Obrador en contra de medios de comunicación y de periodistas. Sobra en este video decir sus nombres, porque si algún medio de comunicación especializado también en el análisis de estos medios de comunicación, los tradicionales y los digitales, ha informado al respecto, somos nosotros, queridos compañeros de Artículo 19, que sin embargo, insisto, se han mantenido en silencio, como lo hicieron también cuando establecimos hace 4 años comunicación con ustedes respecto a las vejaciones que varias de las compañeras de la revista Etcétera habían recibido en aquel entonces de parte igualmente de otros periodistas, porque ustedes sencillamente dijeron que no tenían ninguna función ni atribución para pronunciarse en tal sentido. Pero ahora, y me estoy remitiendo desde luego al tuit que contiene el comunicado que pienso comentar con ustedes, ahora cambian sus propios criterios y establecen sus propias prioridades. Dicen ustedes en un tuit: alerta, Banco Azteca inició un proceso legal en contra de 7 periodistas y comunicadores en redes sociales por supuesto daño moral. El posible efecto inhibidor no solo afecta a los hoy demandados, sino que vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía. Es un mensaje a toda aquella persona que quiera publicar información incómoda a empresas o poderes económicos. Compañeros de Artículo 19. Sus equivocaciones en 2 párrafos son evidentes. Primero, porque ustedes mismos contravienen con los criterios que han delimitado para fijar quiénes son y quiénes no son periodistas, y ustedes, con la toga y el martillo en la mano, dicen que estos 7 comunicadores son periodistas. Pero además juzgan de inmediato y dicen: por supuesto daño moral. Una cosa es expresar, digámoslo así, incluso el veredicto suyo, y otra cosa es pretender integrarse en un tribunal que delimite qué es justo, qué no es justo, qué es daño moral y qué no es daño moral. Dicen ustedes que este es un tema de libertad de expresión y decimos nosotros que no, que este es un tema de estructura de comunicación orientado desde el poder a efectos de lesionar los derechos de terceros, un empresario y su propia empresa. Entre otras razones, por las diferencias que sostiene el gobierno con el empresario a través de la coacción y extorsión del pago de los impuestos. Y también porque en sus distintos espacios de televisión, como en TV Azteca, ha mostrado una crítica puntual al gobierno, y ahí ustedes no se han pronunciado. Es evidente esa actitud que tienen, en donde en efecto los sesgos son evidentes. Pero el sesgo todavía más destacado es cuando dicen que es un mensaje a toda aquella persona que quisiera publicar información incómoda a empresas o poderes económicos. No fue información incómoda la que se difundió, sino información falsa. Al menos que ustedes, Artículos 19,
que dictaminan de esa manera tan contundente puedan decir que en efecto esa información, 1, no fue orquestada, 2, no fue alentada desde el poder, 3, no fue mentira, 4, no fue con el objeto de lastimar los derechos de terceros. Y es que desde nuestro punto de vista, en efecto, se usaron recursos del gobierno federal, se coaccionó desde el poder mismo a un tercero y al mismo tiempo también se difundieron mentiras, de tal manera que esta situación no es una información incómoda, sino una información falsa. Esa es las diferencias centrales que entre ustedes y nosotros sostenemos una vez más dentro del trayecto de los últimos años. Y por supuesto, en el momento en que ustedes quisieran interactuar con nosotros respecto a los criterios internacionales que marcan un cuadro normativo y deontológico en relación con la libertad de expresión, siempre, ustedes lo saben, estamos a sus órdenes.